tengo una persona que va a venir, se va a incorporar al curso. Ahora después se lo presento. Pero bueno, vamos empezando. Estas clases que voy a dar ahora, esta semana, la que viene, van a estar dedicadas a celdas de combustible. Ya habíamos visto una clase anterior que yo había dado, la última que di un pantallazo de los distintos tipos de celdas de combustible que existían, según el tipo de electrolito que se usara para reducir las cargas. Y en la clase de hoy vamos a empezar a ver con detalle las llamadas celdas PEM, las celdas de membranas de intercambio protónico. Todo lo que yo voy a dar está básicamente sacado de algunos libros, como el libro de Barbie, que es un libro clásico de celdas de combustible, Frano Barbie. Esto en todo caso después se les puede pasar el PDF. Hay un handbook también de Fuel Cells que está lo editó el Departamento de Energía de Estados Unidos. Y también hay un libro que trata básicamente sobre los materiales, fundamentalmente los catalizadores que utilizan este tipo de celdas. Lo que voy a empezar a dar hoy es cómo está compuesta una celda es una celda PEM, que es la región de tres fases, que es la parte fundamental de la celda PEM, y después ver con bastante detalle cada uno de los componentes. Uno de los más importantes y que le da el nombre a la celda de combustible es la membrana conductora de protones. Vamos a ver sus propiedades. Después vamos a pasar a ver los catalizadores y finalmente los elementos tal vez secundarios como las placas difusoras, las placas bipolares, y también vamos a ver un poco todo lo que se llama el balance de planta de una celda de combustible, que son todos los circuitos accesorios cuando uno ya está fabricando o está montando una celda para un uso determinado. Las membranas de intercambio, digamos, el funcionamiento general de la celda tipo PEM, ya lo discutí en la clase pasada. ¿Qué tal, Roberto? Bien. Me costó encontrar este lugar muy escondido. Hola. Bueno, él es el ingeniero Roberto Wolfenson, que es un experto en baterías, trabaja en una empresa que se llama Enersystem. Y bueno, está interesado, ya después les voy a contar con detalle. Enersystem es la primera empresa argentina que comercializó celdas de combustible. Pero Roberto es un experto en baterías. Enersystem hace baterías en el talar, ¿no? Sí, fabricamos acá y en Brasil. Claro. Tiene una larga experiencia en práctica en fabricación de baterías. No son muchas creo que es la única en este momento que fabrica baterías. Hay otras empresas que hacen, pero son más pequeñas, sí, empresas nacionales. Así que bueno, le pedí, por supuesto es un gusto que venga a escuchar las clases de celda, y también le pedí que en algún momento nos diera una breve charla, de, no sé, una hora, algo así, sobre su experiencia en baterías. Así que eso después lo vamos a arreglar, va a ser seguramente la semana que viene o la otra. Vamos a escuchar. Bueno, como les decía, entonces este era el esquema que habíamos visto de cuáles son, a grandes rasgos, el esquema de funcionamiento de una celda PEM, ¿no? En donde el electrolito es la membrana, tenemos un ánodo donde se produce la oxidación del hidrógeno a protón, ese protón migra a través de la membrana, y en el cátodo reacciona con el oxígeno formando agua. Y el potencial de esta celda, teórico, calculado con la ecuación de Nernst, que como ustedes saben es una ecuación que vale solamente el equilibrio, es decir, cuando uno no está sacando corriente a la celda,
está dado por esta expresión. Este cero, recuerdan que era del orden de 1 voltio aproximadamente a temperatura ambiente. Y después hay una pequeña dependencia, digo pequeña porque este factor acá es 30 milivolts en realidad, o sea que cambios de variaciones de un orden de magnitud en la presión de los gases que se inyectan a la celda no producen básicamente modificaciones importantes en el potencial. La anatomía de la celda, bueno, eso depende del tamaño, ¿no? Y de la cantidad de lo que se llaman celdas. Esto es un stack, por ejemplo. Se llama stack cuando uno fabrica una celda de combustible que está compuesta por varias celdas, digamos, ¿no? Es un apilamiento de celdas. Esta que está acá a la derecha, por ejemplo, es una celda que tiene una sola placa, una sola celda, y por lo tanto su voltaje en funcionamiento, o sea, cuando uno le saca corriente, y en general las corrientes que pueden drenar estas celdas están en el orden de 1 ampere por centímetro cuadrado. En esas condiciones de trabajo, después lo vamos a ver con más detalle, el voltaje es de aproximadamente 0,7 voltios. Entonces, cuando uno quiere aumentar el voltaje de la celda, lo que tiene que hacer es apilar varias de estas celdas formando lo que se denomina un stack. Y dependiendo del área fundamentalmente, que es lo que determina la corriente total que circula por la celda, y del número de stack, uno va a tener distintas potencias. Y en celdas PEM existe una variedad muy grande de tamaños y por lo tanto de potencia, que van desde el rango de unos pocos miliwatts para usos para alimentar pequeños dispositivos, hasta varios kilowatts, que servirían ya para, por ejemplo, para alimentar un sistema de comunicación o incluso para proveer de energía a una casa. Ese es el rango de potencias que se manejan en este tipo de celdas. Y bueno, en el stack, por supuesto, esto es un dibujo en donde como que se ha abierto, ¿no es cierto?, el stack, y se está mostrando en detalle una de las celdas. Hay canales por donde circulan los gases. Por un lado viene el hidrógeno, el combustible, y por otro lado, por supuesto sin mezclarse, viene el aire o el oxígeno. Y esa es básicamente la estructura de una celda PEM tradicional. Si lo miramos más en detalle, cada monocelda está formada por lo que se llama el MEA, o nosotros de ahora en más lo vamos a designar por las siglas en inglés, MEA, Membrane Electrode Assembly, que es básicamente, ¿qué es el MEA? Es, como su nombre lo indica, es el conjunto de la membrana, acá representada por esta placa verde, que tiene depositada sobre ambas caras el catalizador, es decir, el electrodo, tanto el anódico, donde se va a producir la oxidación del hidrógeno, como el catódico, donde se va a producir la producción del oxígeno. En la figura de abajo, acá tenemos esta membrana naranja y depositada sobre ambas caras el catalizador, que generalmente es negro porque son nanopartículas de platino depositadas sobre carbón. Entonces, este es el MEA, ¿okay? Sería, en este dibujo de arriba, sería la membrana en verde con el catalizador. Si uno hace una ampliación de esta zona, lo que ve es entonces la membrana, y los puntitos rojos serían las nanopartículas de platino depositadas sobre partículas más grandes, igual del orden de los micrones de carbón, sobre los cuales se produce, vamos a ver cómo, este catalizador. En contacto con la superficie de los electrodos hay unas placas porosas, que son estas que están acá en azul, y acá son estas dos, lo que se llaman las gas diffusion layers, o sea, capas, como su nombre lo indica, por donde difunden los gases que tienen que llegar a los correspondientes electrodos. O sea, de un lado el hidrógeno,
y del otro lado el oxígeno. La función de esa placa difusora, vamos a ver cómo está compuesta, generalmente, por supuesto, todo tiene que ser conductor eléctrico, ¿no es cierto?, ya sea iónico o electrónico. En este caso, estas placas difusoras están hechas básicamente con una malla o con fibras de carbón, que son por lo tanto conductoras. Lo que decía es que estas placas tienen como objetivo fundamental que los gases lleguen en forma uniforme a toda la superficie del catalizador. ¿Por qué? Porque los gases en realidad entran al sistema a través de lo que se llaman las placas bipolares. Estas placas tienen, como está dibujado acá, y acá se ve de costado, unos canales, en este caso en forma de serpentina, por donde entran los gases. Si esta placa difusora no existiera, como esos canales tienen zonas donde no hay canal, o sea, zonas en donde, por ejemplo, estos son de grafito en general, otro material conductor electrónico, entonces habría zonas, por ejemplo, esta que estoy marcando acá, en donde la placa de grafito estaría en contacto directo con el electrodo, y en esa zona, el platino que está debajo de esa pata de la ranura no estaría recibiendo hidrógeno. En cambio, si uno tiene la placa difusora, el hidrógeno o el oxígeno del otro lado, que están circulando a través de estas ranuras, pasan primero por este material poroso y se distribuyen en forma uniforme sobre toda la superficie del catalizador. Por supuesto, en esta figura no está mostrado, pero acá sí, hay que poner sellos, ¿no? Sellos que generalmente son sellos de silicona o de teflón. Generalmente son siliconas porque el silicona es un material un poquito más flexible y permite, cuando uno comprime todo esto se comprime como si fuera una prensa, esos sellos actúan mejor. La función del sello es fundamental, es evitar que haya fugas de hidrógeno y oxígeno. Y además, evita que también el hidrógeno y el oxígeno se puedan mezclar, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente entonces el sistema se completa con esta placa bipolar, que como ustedes ven, se llama bipolar porque cuando uno tiene un stack, o sea, no una monocelda como está dibujado acá, sino algo como esto, en esta cara de la placa bipolar entra hidrógeno, por ejemplo, pero en la otra cara entra oxígeno, o sea, está alternado, ¿no? Después uno tiene que hacer, acá se ve más o menos cómo son los orificios para hacer que por un lado de la placa entre un gas y por el otro lado de la placa entre el otro gas. Si uno mira con mucho detalle esta zona del MEA, la zona de la interfaz entre la membrana conductora de protones y el electrolizador y la gas difusión layer, lo que va a ver, digamos, cómo está constituida esa capa, ese electrodo. El electrodo en realidad no solamente son partículas de platino depositadas sobre un material conductor electrónico como es el carbono. Lo que se usa generalmente es un tipo de carbono que se llama carbono Vulcan. Tiene que haber además, cuando uno prepara esta capa de catalizador, este electrodo, tiene que agregar a ese cóctel, digamos, la capa catalizadora se aplica en forma de una tinta, es decir, una vez que uno preparó el catalizador produciendo las nanopartículas de platino sobre carbón, ese polvo lo dispersa en un solvente y le agrega una cierta cantidad del mismo material que forma la membrana conductora de protones, en general nafion. Pero en este caso el nafion está disuelto
en un alcohol, o sea, el nafion es soluble en una mezcla hidroalcohólica, que generalmente es agua con isopropanol. ¿Cuál es la misión de ese nafion que se agrega disuelto junto con la tinta catalizadora? Es que se forme alrededor de cada una de las partículas de carbón que contiene las nanopartículas de platino, que se forme una película, en este caso serían estas líneas grises que están acá, que se forme alrededor de cada partícula de catalizador una capa muy delgada, después vamos a ver de qué tamaño, del material intercambiador de protones. ¿Y cuál es la razón por la cual eso tiene que tener esta estructura? Por lo siguiente, imaginemos que este sea digamos, la cara del MEA en donde se produce la reducción del oxígeno. Entonces acá entra el oxígeno. El oxígeno va a reaccionar con el agua, se va a formar agua y va a entregar, y tienen que venir, para eso tienen que llegar protones a la superficie donde el oxígeno, que es el gas, se pone en contacto con el catalizador, que es un sólido. Bueno, ¿cómo pueden llegar los protones si los protones se conducen a través de esta membrana masiva que está acá? Una vez que los protones llegan a la interfase, bueno, obviamente, esta nanopartícula de platino que estoy señalando acá, que está más o menos en contacto con la membrana, puede recibir protones para producir la reducción del oxígeno a agua. Pero una partícula que esté más lejos, por ejemplo, supongamos esta, que esté más lejos de la membrana, que no esté en contacto directo con la membrana, los protones no pueden llegar a menos que haya un camino, como el que está dibujado acá con la línea de trazo, por donde los protones puedan ir. Es decir, la función del... ¿Hola? Sí, estoy en clase, ¿te llamo después? Chao. La función de la membrana conductora de protones rodeando a las partículas de catalizador es esa, es hacer que los protones que se conducen a través de la membrana puedan llegar a todas las nanopartículas que hay en esa capa. ¿Sí? Sí. ¿Eso quiere decir que los protones difunden más rápido a través de la membrana que la solución? No hay solución acá. Ah, no hay solución. Llevar catalizador. Acá no hay solución. ¿Dónde están los...? No, pero entre en las partículas no hay agua. A ver, acá se forma agua. Acá se forma un poco de agua. Ese agua, justamente, tiene que salir, porque después lo vamos a ver con más detalle ahora en las transparencias que vienen. Porque si ese agua se acumula ahí, en esta zona del gas de fusión leve, acá se está produciendo agua. Si el agua tapa estos espacios, no puede llegar el oxígeno. Claro. O tarda mucho más en llegar, porque no llega directamente como gas, sino que se tendría que disolver en el agua, y eso haría mucho más lento la transferencia de oxígeno. Haría que la corriente de la celda bajara. ¿Qué es lo que se lleva el agua que se forma? La misma corriente de oxígeno o de hidrógeno que está pasando a través de la celda. Y además, lo vamos a ver también, es que el agua, a su vez, va migrando desde el cátodo, que es donde se produce agua, hacia el ánodo, donde no hay agua. Pero, por otra parte, para complicar más la cosa, la membrana de nafion no funciona correctamente si no está perfectamente hidratada. Entonces, en general, los gases que se inyectan a la celda, tanto el hidrógeno como el oxígeno, ya vienen humidificados, con una cierta cantidad de agua, un cierto porcentaje de humedad relativa. O sea, agua en estado de vapor. Que lo que hace, la función que tiene, es evitar que la membrana se deshidrate, pierda el agua. Porque la membrana, como vamos a ver con mucho detalle en la clase de hoy, la membrana de nafion tiene su conductividad óptima cuando está hidratada. ¿Okay?
Si no, perdón, otra pregunta. Si no se hiciera este tratamiento del catalizador con un poco de nación, la reacción ocurriría solo en la Claro, o superficie. sea, vos te podrías tener una cara, vamos a ver cuáles son los tamaños, los espesores típicos de una capa de catalizador. Pero si vos no pusieras, es lo que se llama, esta capa, este nafio que se pone acá se llama binder. Porque en realidad tiene una doble función cuando uno fabrica la capa catalizadora, que es que mantiene además, como es un polímero, mantiene las partículas unidas, ¿no? Y rodea, básicamente rodea a la partícula. Los espesores de esta capa de nafio es del orden de alrededor de las centenas de nanómetros. O sea, es una capa realmente nanométrica, pero es esencial. Si esa capa no existe, como vos decís bien, solamente reaccionarían, funcionarían como catalizadores las partículas que están en contacto directo con la membrana, que serían una fracción insignificante del total de catalizadores. Le estarías perdiendo catalizador. Entonces, el binder es, en la fabricación del MEA, es un aspecto muy importante. Y es más, y aún no demasiado bien entendido, digamos. Y es la razón, básicamente, por la cual, cuando la gente usa el mismo catalizador para preparar sus MEA, o sea, un catalizador comercial, por ejemplo, vos podés ir a online a Fuel Cell Store y te venden los frasquitos con los catalizadores para hacer una celda de combustible PEM. Y si la celda la hacen 20 personas distintas, los 20 van a tener 20 resultados distintos. ¿Por qué? Porque lo importante es la forma en que vos después haces la tinta con ese catalizador, qué cantidad de binder y qué binder usás, y cuál es la forma de depositar el catalizador sobre la membrana. Porque eso va a determinar cuál es la estructura, la microestructura de esta zona de tres fases. Bueno, de paso, cañazo, acá queda claro por qué esta región, que es la más importante, porque es donde realmente se produce la reacción electroquímica, se llama región de tres fases. Las tres fases, ¿cuáles son? La fase gaseosa, que es el gas, el oxígeno o el hidrógeno, la fase sólida, que es el catalizador, las partículas de platino, y la membrana, que es la que conduce los protones. Que en realidad, esa membrana, como está hidratada, podríamos decir que es la fase acuosa. Pero no es agua libre, sino es agua embebida dentro de la membrana. ¿Correcto? Y, para terminar de contestar tu pregunta, sí, hay un poco de agua acá. Por eso hay que tratar de evitarlo. Por eso, en general, vamos a ver más adelante cuando veamos en detalle, la gas diffusion layer, que son, como dije antes, fibras de carbono, porque tienen que ser conductor. Los electrones que se producen en la reacción tienen que salir por algún lado, ¿no? Entonces, este gas diffusion layer que está acá en azul es conductor, está en contacto con la placa de grafito que es conductora, y después al final, en los extremos de la celda, están lo que se llaman las placas colectores, que son placas de cobre, que se terminan llevando los electrones, ¿no? Para que el sistema se cierre. Bueno, a veces, no a veces, sino en general, esta gas diffusion layer, esas fibras de carbono, tienen un tratamiento superficial con teflon, no completo, porque si no sería aislante, pero eso lo que le da a la gas diffusion layer es un carácter hidrofóbico, que evita que se acumule agua en la gas diffusion layer, o sea, le baja la mojabilidad, y entonces las gotitas de agua que se forman, bueno, dependiendo de las condiciones de trabajo, porque en general las celdas trabajan a 80 grados, o sea que ese agua rápidamente se convierte en vapor, ¿no? Y como hay un flujo tanto de oxígeno de un lado como de hidrógeno del otro, ese flujo gaseoso ayuda a llevar el agua que se está produciendo. Parte del agua se la llevan los gases y la otra parte migra a través de la membrana. Acá está de nuevo el esquema básico, ¿no? La membrana, la capa de catalizador de ambos lados. Acá no está explícito la gas diffusion layer, pero están las ranuras. Entonces, esta figura lo que muestra es la cantidad de procesos diferentes que ocurren en una membrana, en una celda monocelda, en este caso PEM, cuando está funcionando. Bueno, acá, por ejemplo, en
Uno, lo que está indicado es el flujo de gas a través de las ranuras, ¿no? El flujo de gas en los canales. En general, en las celdas PEM se utilizan presiones por encima de la atmosférica, o sea, hay un flujo convectivo de gas. El proceso 2 es la difusión del gas en el medio poroso, es decir, acá, todo esto que está acá, incluye la gas diffusion layer, perdón, la capa porosa, y la difusión, vamos a verlo acá. Todo esto es esto, ¿no? Es decir, es la difusión del gas a través de la capa porosa y a través de los poros que deja el catalizador. O sea, esto no es un sólido macizo, sino que son partículas de carbón que tienen una geometría irregular, aproximadamente esférica, entonces hay poros que es por donde el gas puede pasar. No es bueno que la capa catalizadora sea compacta, porque si no el gas no llegaría hasta las partículas que están más cerca de la membrana. O sea que también tiene que haber una cierta porosidad dentro, no solamente de la gas diffusion layer, sino dentro del propio electrodo. Bueno, 3, cuando ya los reactivos llegan a la superficie del catalizador, tenemos las reacciones electroquímicas. Después en la membrana tenemos el transporte de protones. Si acá está el ánodo, o sea, si por acá entra el hidrógeno, el protón se produce en la superficie esta y migra a través de la membrana desde el ánodo hacia el cátodo. Los electrones migran a través de los materiales carbonosos, o sea, la placa bipolar de grafito y la gas diffusion layer que estaría acá. Y lo mismo del otro lado. O sea, tenemos transporte de protones a través de la membrana y transporte de electrones a través de los materiales carbonosos. Después tenemos transporte de agua. Como los protones se mueven en este sentido, del ánodo al cátodo, y los protones se encuentran hidratados, cuando uno hace circular corriente por la celda y los protones se mueven en esta dirección, arrastran agua en la misma dirección que los protones. Y eso es lo que se llama flujo electrosmótico. Pero por otro lado, el agua se produce en el cátodo. Entonces hay una mayor concentración de agua del lado del cátodo que del lado del ánodo. Y eso produce un transporte difusivo que tiene sentido contrario al transporte electrosmótico. O sea que el agua se transporta por dos mecanismos distintos. Solvatando a los protones, que sería el arrastre electrosmótico, o flujo electrosmótico, que va de ánodo a cátodo, y por difusión, o sea, por diferencia de concentración o de actividad de agua, que se produce en la dirección contraria. Y después tenemos el transporte de agua, 7, o sea, el agua que se produce en el cátodo, en parte se transporta por difusión hacia el ánodo, pero otra parte se mueve en estado líquido o vapor, o en ambos casos, a través de los poros del catalizador y a través de la gas diffusion layer para finalmente salir de la celda arrastrada por los gases. Y ese flujo en las ranuras, entonces, es en general un flujo complicado, porque generalmente es un flujo bifásico, o sea, hay gas y puede haber partículas líquidas de agua, las de agua. Entonces, generalmente el flujo en estos canales es lo que se llama un flujo de dos fases o bifásico. Y después finalmente tenemos transporte de calor, porque todo este proceso de estas corrientes de protones genera, como toda corriente circulando a través de una resistencia, genera calor. Y ese calor tiene que ser disipado. Bueno, es disipado fundamentalmente a través de las placas colectoras de ambos electrodos. Esta cosa de la que siempre me quedó la duda, el calor que se genera por irreversibilidades en los electrodos y por el tema este que decís, el transporte de corriente en la membrana, o principalmente por el transporte de corriente en la membrana. Es fundamentalmente por la caída ómnica de la membrana.
sea, por la resistencia de la membrana y de los materiales propios, de los materiales del electrodo. O sea, es como el mismo principio que una estufa, nada más que la estufa está maximizado para que toda la corriente se transforme en calor. Acá es al revés, acá que vos querés que la pérdida por generación de calor sea lo menos posible. A veces, según el tamaño de la celda y la potencia, a veces las placas de grafito son suficientes como para drenar todo el calor. Lo que hay que evitar en una celda PEN fundamentalmente es que la temperatura se eleve por encima de los 90 grados centígrados, porque a partir de esa temperatura la membrana de Nafion se deshidrata. Al deshidratarse su resistencia cae y la emisión de la celda cae también abruptamente. Entonces, una celda PEN, si no es de alta potencia, si no está drenando corrientes muy grandes, en general se autorregula. Es más, a veces hay que calentarla para que se optimice, hay que llevarla a la temperatura. También depende de lo que esté trabajando la celda. Si la celda está en la Antártida, seguro que hay que calentarla para que entre a funcionar y funcione bien. Por otro lado, tenemos celdas de muy alta potencia, donde las densidades de corriente que circulan son muy altas, y esas celdas tienden a calentarse. Y si uno no las refrigera, lo que va a pasar es que la temperatura de las celdas van a subir por encima de 100 grados y se va a producir la destrucción de la membrana. Entonces, de ser necesario, también acá en las placas colectoras hay canales por donde circula, a veces circula agua, o a veces simplemente sobre toda la celda circula aire. Sobre todo puede ser el mismo aire que se inyecta a las celdas chicas, o en el caso de celdas grandes, como vamos a ver después, hay unos ventiladores que lo que están haciendo es tomando aire del ambiente y insuflándolo sobre la celda para mantener una temperatura óptima. Bueno, este es un esquema, de nuevo, de una monocelda dentro de un stack. Acá tenemos ya dimensiones de las cosas estas, ¿no? Por ejemplo, una membrana, bueno, este es un caso en realidad esto es casi un caso extremo, una celda que está funcionando con una membrana de 30 micrones. En general, las membranas que se utilizan en celdas de combustible tienen espesores que van desde 30 micrones, que yo diría que es el límite inferior, hasta los 200 micrones. Esos son los valores típicos, pero no sale de ahí. La capa de catalizador, tanto del lado catódico como del lado anódico, típicamente son del orden de los 10 micrones, entre 5 y 10 micrones, pero nunca más de 10 micrones. La gas diffusion layer, esa capa formada por un tejido o fibras de carbono, tiene un espesor de 300 micrones. Esto es lo que llamamos MEA, ¿no? O sea, la membrana con los electrodos de ambos lados es el MEA. Bueno, como ustedes ven, el MEA tiene, si la membrana es de 30, tiene 50 micrones de espesor mínimo. Y si la membrana es de 200, tendrá 220 micrones. Esos son los espesores típicos de un MEA. Si a eso uno le agrega 300 micrones de cada lado por la gas diffusion layer, todo lo que es la parte, digamos, el corazón de la membrana, no mide más de 1 milímetro, porque tenemos 600 micrones más 100 o 200 más, estamos entre los 0,6, entre los 0,7 y 0,9 milímetros. ¿Okay? O sea que cada monocelda de un stack, de una celda de combustible, la parte, digamos, importante, que es donde se produce todos los procesos de transporte y de procesos electroquímicos, ocurren en una capa que no tiene más de 1 milímetro de espesor. Después sí, las placas bipolares de grafito en general tienen espesores que van entre los 2 y 3 milímetros, y en general los canales, también depende, por supuesto, el tamaño y el tamaño de la ranura, depende
potencia de las celdas de alta potencia, donde tiene que entrar mucho más oxígeno e hidrógeno para que la reacción se sostenga, los canales o las áreas son más grandes y a veces también los canales tienen mayor profundidad. Pero típicamente la profundidad, el ancho y la profundidad del canal es del orden de 1 milímetro, entre 1 y 2 milímetros. Entonces, cada monocelda dentro de este stack que vemos acá, cada una de estas monoceldas que forman el stack, tiene aproximadamente un tamaño de unos 7-8 milímetros. Entonces, tengan en cuenta que en cada una de esas celdas la tensión en condiciones de trabajo, o sea, con corrientes altas, es del orden de 0,7 volts. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, tener una celda que produzca 12 voltios, tiene que apilar 12 sobre 0,7, o sea, del orden de 20, 18 monoceldas. Si cada celda tiene 10 milímetros de espesor, eso lleva a unos 180 milímetros, o sea, 18 centímetros. O sea, apilar celdas como para producir 12 volts significa un tamaño de stack en cuanto a longitud de 18 centímetros aproximadamente, o sea, no más de una baldosa. Eso nos determina el voltaje, pero vamos a ver después, el área lo determina el área, o sea, la longitud del stack determina el voltaje y el área del stack determina la corriente que uno le va a sacar. Por ejemplo, un stack típico de PEM de 5 kW funciona con una densidad de corriente del orden de casi 0,8 amperes por centímetro cuadrado, con un voltaje de 0,65. Eso significa para tener ¿qué quise poner acá? Ah, sí, estoy haciendo la cuenta al revés. Estoy calculando qué número de celdas necesito y qué corriente, si yo quiero tener 500 miliwatts por centímetro cuadrado, o sea, 5 kilowatts por metro cuadrado. En este caso, el área de la membrana es de 400 centímetros cuadrados. Como hay 50 celdas, tengo 2 metros cuadrados. O sea, un stack de 5 kilowatts. Esto es lo que ahora no me acordaba qué es lo que quería poner acá. Un stack de 5 kilowatts que genere 5 kilowatts y que tenga 50 celdas, o sea que su tensión va a ser 0,65 por 50, o sea, va a ser del orden de 32,5 voltios. Si el área de la membrana, que no es el área del stack, ¿no? Porque el área de la membrana, en realidad esto más que el área de la membrana es el área del MEA, es el área de la zona donde hay catalizador, sería este área, el área negra. La membrana es un poco más grande y el área del stack es un poco más grande, o sea, no hay que confundir el área activa, el área electroquímica, que son en este caso 400 centímetros cuadrados, o sea, 20 por 20. El stack puede tener 30 por 30, porque tiene que tener por lo menos unos 5 centímetros más para los sellos. Entonces, esto es una dimensión típica de una celda de 5 kilowatts. Un área de membrana de 400 centímetros cuadrados, pero como hay 50 de eso implica 2 metros cuadrados. Y la carga de platina típica de los catalizadores, o sea, la cantidad de platino que hay en esta capa de 10 micrones de cada lado, es alrededor de 0,4 miligramos de platino por centímetro cuadrado. Si uno multiplica eso por los 2 metros cuadrados, eso indica de que una celda de 5 kilowatts contiene aproximadamente 8 gramos de platino. Después vamos a ver por qué. En realidad, en algunos casos se trabaja con menos de esta cantidad. Esto yo diría que es un límite superior, perdón.
y sobre todo la carga de platino del lado del cátodo es más grande en general, o sea, del lado donde se reduce el oxígeno, por el simple hecho de que la reacción de reducción del oxígeno es menos eficiente que la de oxidación de hidrógeno. Entonces siempre se pone un poco más de platino, de catalizador, del lado catódico que del lado anódico. En general, las celdas modernas PEM trabajan con cantidades de platino que son del orden de 0,1 miligramos por centímetro cuadrado del lado anódico y entre 0,2 y 0,4 del lado catódico. Bueno, esto es de nuevo el mismo esquema anterior, ahora ya con sobreponiendo acá los flujos de las distintas cosas, ¿no? Es decir, bueno, en este caso fíjense que está invertido, el hidrógeno ahora entra por la derecha, este es el ánodo, se produce acá la formación de protones que migran a través de la membrana, cuando llegan al ánodo se produce la reducción del oxígeno y ese protón o el oxígeno se convierte en agua. Parte del agua se va, escapa por los canales por donde circula el oxígeno y parte del agua migra a través por difusión y parte del agua también es transportada desde el ánodo al cátodo por los protones. Esta es una curva típica de polarización de una celda, es decir, cómo varía el potencial de la celda, esta está en milivolt, en función de la densidad de corriente, expresada por ejemplo acá como miliamperes por centímetro cuadrado. Esto ya lo vimos, supongo que también Ernesto lo habrá mencionado, porque esto también es típico de una batería. Tenemos tres zonas: el potencial reversible de la celda, el potencial teórico, ese que está expresado por la ecuación de Nernst, es el potencial cuando uno no circula corriente. Es decir, es un potencial que es muy lindo, pero no sirve, porque uno lo que pretende de estos sistemas es sacarle corriente. Pero bueno, es el punto de partida, ¿no es cierto? Si sin corriente yo tengo el potencial de equilibrio. Apenas le empiezo a sacar corriente, hay una polarización que se llama de activación, que tiene que ver con los procesos electroquímicos que ocurren en cada uno de los electrodos. O sea, esta polarización por activación se debe a la irreversibilidad de los procesos electroquímicos que ocurren en cada electrodo. Esta es la corriente total, ¿no es cierto? Es decir, acá no está discriminada lo que pasa en el ánodo y lo que pasa en el cátodo. Pero tengan en cuenta, y eso lo vamos a ver con más detalle después, que la mayor contribución a este sobrepotencial, o sea, a esta pérdida, transferencia electrónica, se da en el cátodo, se da donde ocurre la reacción de reducción del oxígeno. La contribución del ánodo en este sobrepotencial es mínima. Lo que estoy señalando acá entonces, en este diagrama, es físicamente dónde se produce cada una de las caídas de las polarizaciones en la curva de polarización de una celda. Toda esta zona de acá, en corrientes intermedias, digamos, entre 100 mA por centímetro cuadrado hasta cerca de 900 mA por centímetro cuadrado, en este ejemplo, se debe a la polarización óhmica. Y la mayor contribución a la polarización óhmica se debe a la resistencia de la membrana. Vamos a ver numéricamente que la membrana, a pesar de tener una resistencia baja, es la que más contribuye a la caída óhmica. Fíjese que la característica de la caída óhmica es justamente, por la ley de Ohm, es que la variación del potencial con la corriente es aproximadamente lineal. Eso me está indicando de que la pérdida esta de potencial que yo tengo es debido a un fenómeno de caída óhmica. Pero a corrientes muy altas, empieza a haber una bajada más profunda, la zona C, que se debe a la polarización por transporte de materia. Es decir, ahí ya cuando le estoy sacando mucha corriente a la celda, lo que me está limitando el proceso es la llegada de oxígeno y de hidrógeno a los correspondientes electrodos. Y eso en gran parte,
acá hay un dibujo, eso ocurre en gran parte en la zona de la gas difusión LED. ¿Por qué? Porque si esto es una representación de lo que sería la gas difusión layer con las fibras de carbono. Cuando se empieza a formar, cuando hay mucha corriente, la cantidad de agua que se forma fundamentalmente en el cátodo, acá está mal marcado, en realidad lo debería haber marcado acá, porque es donde más agua se forma. El agua, que está representada por estas manchas azules, esta gotita, empieza a tapar los poros de la gas difusión layer y hacer que la llegada de oxígeno sea más difícil. Y esto es lo que produce básicamente la zona de la caída del potencial en la zona de muy alta corriente. Yo les había comentado, pero vamos a ver en más detalles, que en realidad lo que interesa en una celda de combustible o en cualquier sistema, también en una batería, esta es la curva típica de una celda de combustible, pero en realidad lo que generalmente uno grafica también es la potencia en función de la corriente, y la potencia es E por I, la potencia específica, o sea, por unidad de área, si uno está acá representando corriente por unidad de área. Y esa curva, que es el producto del potencial por la corriente, tiene esta forma. Es decir, que el mejor punto de trabajo, yo me puedo parar en cualquier punto. Si yo quiero tener tensiones altas, y bueno, voy a tener que sacrificar corriente. Pero si quiero corrientes altas, voy a tener que sacrificar tensión. Pero ¿cuál es el mejor punto? Bueno, para eso está la curva de potencia versus corriente. Esa curva tiene un máximo. Y el mejor punto entonces es este. El punto de trabajo es el que tiene la corriente de potencia máxima. Entonces cuando decimos que el punto de trabajo, por ejemplo, de una celda como esta es 0,77 amperes por centímetro cuadrado trabajando a 0,65 voltios, es porque para esa celda en particular el punto S está en estas coordenadas. ¿Correcto? A veces uno, por alguna razón particular, puede preferir sacrificar un poco de potencia y tener más corriente o tener más tensión, pero en general lo que se adopta, lo más razonable, es trabajar en el punto de máxima tensión. Y eso está determinado por las características de la celda, obviamente, porque el sobrepotencial la caída óhmica y la sobrepotencial generalmente ese punto máximo cae en esta zona, ¿no? En la zona B. Entonces eso va a depender de las características de la celda. ¿Cuál es la resistencia de la membrana? ¿Cuál es la facilidad con que el agua se remueve de la gas difusión? O sea, de la estructura propia de la membrana. Y cada celda tiene una microestructura que es propia y que determina estas cosas. Lo que es muy importante en una celda de tipo PEM es lo que se llama el balance de agua, ¿no? Uno tiene que, desde el punto de vista, y esto es por la membrana, por el hecho de que la membrana de Nafion, que es el alma de la celda, es lo que conduce los protones, no puede estar demasiado seca, porque si está seca no conduce protones, y si el balance de agua es si hay inundación en la zona del electrodo, se produce la pérdida de transferencia de masa. Entonces no nos conviene ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, el balance de agua en una celda PEM es un tema de vital importancia. Y yo diría que es el principal problema práctico a resolver cuando uno está trabajando con una celda. Bueno, acá tenemos de nuevo la región de tres fases. La región de tres fases es la zona, digamos, esta, donde está el catalizador en contacto con el
la membrana con la gas difusión laser, y vemos acá se ve quizás con mayor detalle, el papel importante que cumple el binder, ¿no? Que es esta zona acá de polímero conductor de protones que rodea a las partículas de catalizador. Las bolas negras grandes son el soporte de carbón, y las esferitas más chicas grises tratan de representar las nanopartículas de platino. Una pregunta, si se cambia la membrana, ¿se tendría que cambiar el binder? Sí, sí. El tema es que ahora vamos a verlo con más detalle en el caso de Nafion. Nafion es la membrana que más se usa en celdas PEM. Por lo menos celdas PEM de temperatura, las convencionales, las clásicas, las que trabajan hasta 80, 90 grados centígrados. En los últimos años ha habido todo un desarrollo de tratar de hacer membranas que funcionen a más alta temperatura, hasta 180 grados centígrados aproximadamente. Ya en Nafion no lo podés usar, pero a veces vos tenés que usar membranas donde no tenés un binder que sea del mismo material que la membrana conductora. Eso vamos a ver por qué. Si el Nafion es fácil de usarlo como binder y formar esta capa de polímero conductor alrededor del catalizador. Para otros polímeros eso no es tan fácil. Fundamentalmente tiene que ver con la solubilidad del polímero en la tinta en que vos haces el catalizador. Si el polímero no es soluble, nunca vas a poder. Entonces a veces se recurre a usar un polímero distinto. Eso tiene también sus inconvenientes. Bueno, entonces ahora vamos a ver con algún detalle las membranas que se utilizan en las celdas PEM. Esto que está acá es la foto sacada del proveedor de Nafion. Uno puede comprar. El Nafion es un producto, es una marca registrada de DuPont. O sea, el que hace Nafion, la marca Nafion está asociada a DuPont. Uno puede comprar membranas que tienen exactamente la misma estructura que Nafion, en Japón, en otros lados, pero tienen otros nombres. El Nafion es una marca registrada de DuPont, y cuando uno compra Nafion, como en el caso nuestro, porque estamos trabajando en este tipo de celdas, lo compra a minorista, no se lo compra a DuPont. DuPont no te vende un pedazo, no te vende un metro cuadrado de Nafion. DuPont, si te vende cientos de metros cuadrados, pero bueno, para eso hay que tener mucha plata, ¿no? Entonces le vende directamente a los fabricantes de celdas de combustible, y por supuesto a un costo mucho menor, por ser mayorista, que cuando yo compro membranas de Nafion en Fuel Cell Store, por ejemplo. Para que tengan una idea, esto es un típico rollo de Nafion, tiene unos 30 centímetros de espesor y vienen rollos de 10 metros. Bueno, un metro cuadrado de este producto, de este Nafion, cuesta aproximadamente $500 cuando uno lo compra a Fuel Cell Store, que es un minorista. El precio real de DuPont al mayorista no es difícil de saber, porque esos son arreglos entre DuPont y los grandes compradores, pero seguramente es 10 veces menor, mínimo. Así que el tema de la membrana es un tema importante. Acá lo que he puesto es una foto de membranas que fabricamos nosotros, que también voy a hablar al final de esta parte. Y acá tienen lo que yo les comentaba recién, que es el Nafion, pero disuelto, te lo venden ya disuelto en una mezcla de agua y alcohol isopropílico, para agregar al catalizador cuando uno hace la tinta y hacer que se pueda lograr tener estas partículas de catalizador rodeadas de Nafion, o sea, el Nafion como binder en este caso. Generalmente es una solución que tiene, no sé si se alcanza a leer acá, creo que tiene
15% de nafion en suspensión. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener una membrana PEM, o sea, una membrana de intercambio de protones, para ser usada con éxito en una celda de combustible? Bueno, lo más importante tiene que tener una alta conductividad protónica. Esa es la más importante. Tiene que tener una buena estabilidad térmica. Obviamente el nafion cumple con la primera condición, no es tan bueno en cuanto a la segunda. En realidad, cuando decimos estabilidad térmica, nos estamos refiriendo a qué temperatura se empieza a descomponer el polímero, ¿no? No es la temperatura a la cual se empieza a deshidratar. El nafion tiene una buena estabilidad térmica en el sentido de que empieza a descomponerse alrededor de los 200 grados. Pero aún así uno no lo puede usar a 200 grados porque antes de que se descomponga se deshidrata, ya no sirve. Tiene que tener una buena estabilidad estructural, es decir, mecánicamente tiene que ser, como generalmente son membranas delgadas, que van entre 30 micrones y 200 micrones, no puede ser una membrana que se deshaga, ¿no? Si bien por la estructura de una celda de combustible, la membrana forma como un sándwich, entonces la membrana en realidad tiene que tener una buena resistencia a la compresión y no a la elongación, porque no está sometida a esfuerzos de elongación, está sometida a esfuerzos de compresión. Tiene que tener, por supuesto, una buena estabilidad química. ¿Una buena estabilidad química frente a quién? Bueno, frente a medio ácido, porque en general el medio tiene que conducir protones, entonces obviamente el medio dentro de la membrana va a ser un medio ácido y tiene que soportar eso, tiene que soportar la presencia de oxígeno, no se tiene que oxidar fácilmente, obviamente, y su estructura química tiene que mantenerse en el tiempo. Tiene que tener un razonable ámbito de operación, tanto en temperatura como en humedad relativa. Tiene que ser, esto también es importante, a pesar de que está bajo, pero es importante, tiene que ser impermeable a los gases. ¿A qué gases? Al hidrógeno y al oxígeno. Porque, ¿qué pasa si la membrana deja pasar muy fácilmente el hidrógeno y el oxígeno? No todo el hidrógeno que llega al ánodo reacciona. Obviamente uno agrega además. No puede controlar exactamente, decir, bueno, yo estoy sacándole 0,5 amperes por centímetro cuadrado, voy a agregar justo la cantidad de hidrógeno para que me consuma eso. Uno agrega además. Y si el hidrógeno permeara fácilmente a través de la membrana, piensen que tiene 30 a 100 a 200 micrones, el hidrógeno llegaría al otro electrodo y se produciría un cortocircuito. Más que un cortocircuito se produciría un desastre, porque del otro lado hay oxígeno, en presencia de un catalizador, la reacción de formación de agua sobre platino en presencia de hidrógeno y oxígeno es casi explosiva. Es decir, a veces sucede, son accidentes, suelen suceder cuando uno fabrica las primeras celdas de combustible que nosotros fabricamos, tenían la membrana, estaban pinchadas, entonces el hidrógeno, no es que la membrana era impermeable, directamente había una pinchadura, el hidrógeno llegaba al otro lado y forma una microexplosión. Decimos, no podemos hablar de una explosión porque son nanopartículas de platino, pero a donde el hidrógeno llega, atraviesa la membrana y llega y se pone en contacto con el oxígeno, ahí se produce un chispazo. Es más, uno escucha, tiene la celda cerrada y escucha una explosión. ¿Qué es eso? Bueno, después cuando abre la membrana, ve que la membrana tiene un flor de agujero, todo quemada, la membrana está quemada, porque claro, se produjo la reacción directa del hidrógeno con el oxígeno para formar agua, que es muy espontánea sobre el platino, y es muy exotérmica, entonces quema la membrana, directamente la hace pelota, quedan puntitos negros en la membrana. Lo mismo si el oxígeno migra para el otro lado, ¿no? O sea, tiene que ser impermeable a los dos gases, tanto al hidrógeno como al oxígeno, porque por la reacción directa de formación de agua, hidrógeno y oxígeno, ocurre sobre un electrodo o ocurre sobre el otro. Y además tiene que ser fácil de escalar. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo puedo producir la mejor membrana conductora de protones en mi laboratorio en un tamaño de 1 centímetro cuadrado. Después yo esto lo tengo que llevar a dimensiones del orden de 20 por 20 membranas. Así los MEA se hacen para celdas de potencia, se hacen con membranas que
mínimamente tiene que tener 30 por 30 centímetros. Entonces tiene que ser fácil, tiene que ser un polímero que sea fácilmente elaborable, maquinable o laminable. Bueno, esto es un poco, yo antes lo había contado un poco, esta es la historia de las membranas PEM, ¿no? De las celdas PEM, en realidad. Las celdas PEM, las primeras celdas PEM la hicieron estas dos personas, Group y Nieder, en General Electric al principio de la década del 60. En 1963 ellos generaron la primera celda PEM que tenía una membrana que no era exactamente nafion, era un poliestireno divinilbenceno sulfonic acid. Esto que parece un nombre muy rimbombante, en realidad es el mismo material de las resinas de intercambio iónico, las que se utilizan para desionizar agua. Hay aniónicas y catiónicas. La catiónica es una resina que tiene una cadena de poliestireno con ácido sulfónico. Esa membrana la desarrolló esta persona, que también trabajaba en General Electric, Russell Hoffman, y con esas membranas, hechas con este material, que tenían una conductividad bastante baja, ahora la vamos a comparar con el nafion, no llegaban, andaban en 30 milisiemens por centímetro, entre 8 y 30 milisiemens por centímetro. Con esa membrana ellos hicieron la primera celda de combustible, que era de General Electric. Esas celdas se usaron en las misiones Apolo. En realidad hay toda una historia con esto, ¿no? Es decir, esto que está acá es una foto de técnicos de la NASA testeando una celda de combustible hecha por General Electric, sobre la base de lo que habían hecho esta gente, que fue probada en varias misiones de Apolo. Las misiones Apolo comenzaron en la década, fines de los 60, principios de los 60. Hubo varios viajes antes de que el hombre viajara a la Luna, hubo varias misiones de prueba, y esas misiones llevaban este tipo de celdas. Y estas celdas tuvieron problemas, no duraban, fallaban, y obviamente eso no podía ocurrir. Entonces simultáneamente se estaban probando otras celdas basadas en electrolitos alcalinos, lo que llamábamos celdas alcalinas. Yo les había mostrado en la clase anterior la foto de la celda de combustible que realmente usó la cápsula Gemini que fue a la Luna. Y esa era una celda de combustible, pero era una celda de combustible alcalina, no funcionaba con membrana de intercambio protónico, sino con una solución de hidróxido de potasio. O sea que prácticamente en el programa espacial de la NASA se probaron las dos celdas casi simultáneamente y finalmente por un problema de confiabilidad hasta ese momento se decidieron por las alcalinas. Pero eso le dio un gran impulso a las celdas PEM y eso hizo que este hombre, se llama Walter Groth, es el que inventó el nafion. Esto es raro porque si uno, todos los libros donde hablan de las celdas PEM y del nafion, dicen que el inventor del nafion es esta persona. Esta persona, si ustedes lo googlean, creo que todavía vive, tiene una página web. Él trabajó como 30 años en DuPont, después se puso su propia empresa, siguió trabajando con nafion. Es considerado como el padre del nafion. Sin embargo, cuando uno va a analizar las patentes de DuPont, la primera patente de DuPont de nafion es del año 66, o sea, antes de que esta persona inventara el nafion. Y el nombre de los que lo patentaron es Connolly, Longwood y, Connolly, Gresham y Longwood. Eso es un misterio, para mí hay algo que no me cierra, porque es más, si uno va a Google y pone nafion, aparece esta patente, pero aparece además el de Walter Groth como el inventor del nafion. Y en realidad la patente es anterior a lo que se considera la invención del nafion. Acá está, este es de Groth, mostrando una membrana de nafion producida comercialmente por DuPont. Bueno, estas cosas se pueden patentar sin tenerla hecha, ¿no?
Sí, pero posiblemente lo que haya sido esto es un método distinto y que al final es lo que yo supongo, que en realidad estos lo sintetizaron usando otro método, llegaron a la misma, porque en realidad, como vamos a ver ahora la estructura, es un fluoroviniléter sulfonado, el nafio. Puede ser que estas personas, que también eran de DuPont, obviamente, hicieron un primer nafio por un método y después encontró un método que era más eficiente, mejor, y por eso se lo considera formalmente como el inventor del nafio. Pero es básicamente Groth el que en DuPont desarrolló el nafio. Y a través de ese nafio, fíjense que ya en 1989, una empresa que se llamaba Perry Energy System fabricó en combinación con Valar, que fue la primera empresa que empezó a fabricar comercialmente celdas de combustible basadas en nafio, generaron estas celdas de combustible que ya en 1989 alimentaban submarinos en Estados Unidos. Y en 1993, esto también lo mostré, una empresa que se llama Energy Partners produjo el primer prototipo de auto eléctrico impulsado con celda de combustible. Esto yo también lo había mostrado cuando mostré la historia de las celdas PEM. Fíjense que esto es una camioneta en donde prácticamente todo el baúl de la camioneta está ocupado por la inmensa celda de combustible que alimentaba. Pero quiero decir, la idea del auto eléctrico impulsado con PEM, con celdas de combustible, no es nueva, ya el primero se hizo en el 93, obviamente esto no iba a tener ningún tipo de éxito, porque prácticamente más de la mitad de la capacidad del auto la ocupaba la celda. Bueno, esta es la estructura del nafio. Si ustedes le sacan acá los grupos sulfónicos esto es la estructura del teflón. O sea, la alta resistividad química que tiene el nafio se debe a que prácticamente es como si fuera teflón. Todos sabemos que el teflón es un material muy resistente químicamente, casi nada lo ataca. La cadena perfluorada, o sea que la base del nafio es el teflón. Lo único que tiene de interesante, y es fundamental obviamente, es que lograron sulfonar la cadena de teflón con grupos sulfónicos, SO3-, que son cargas fijas que están fijas a la cadena, y por lo tanto los protones, que son los contraiones, son los que balancean la carga, son móviles. Esta es la estructura básica, ¿no? La cadena, fíjense, esta es la forma en que se sintetiza, por lo menos la que sintetizó este hombre Groth en DuPont, con tetrafluoroetileno, que es justamente el monómero del teflón. El teflón se hace con tetrafluoroetileno. Cuando uno usa solamente polimeriza tetrafluoroetileno, tiene teflón. Lo que hizo Groth fue combinarlo, copolimerizarlo con este componente que se llama perfluorosulfonil fluoride etilpropil viniléter, las siglas PSPB. Con un iniciador se produce la copolimerización de estos dos monómeros y se forman estas cadenas. Primero se forma este grupo fluorsulfonilo que por hidrólisis genera el sulfónico. Esta es la forma en que se hace el Nafion. Y Nafion es la marca patentada de DuPont, pero existen otros Nafion, digamos, otros materiales similares de otras firmas, Flemion, esta creo que es japonesa, Aciplex, que también es japonesa, y Dow. Dow también tiene una membrana de tipo Nafion. Y la diferencia está en la cantidad de grupos dados por este monómero y grupos dados por el TF. O sea, difieren básicamente en la longitud de las cadenas. Acá están indicadas los valores que típicamente tienen estas cadenas para las 4 membranas. Hay una característica importante de las membranas conductoras de protones, que es su peso, lo que se llama el peso equivalente, equivalent weight, que es la cantidad de gramos de polímero seco por moles de grupos ionizables, en este caso de grupos sulfónicos.
Y eso en general para el Nafion está alrededor de 1100. Es decir, que uno necesita 1100 gramos de Nafion para tener un mol de grupo sulfónico. Eso sería básicamente la idea. Pero eso depende, Nafion, porque tiene un cierto N, que es la relación entre la cantidad de tetrafluoretileno y del monómero sulfonado. N es esta relación. Bueno, el equivalente, el peso equivalente, o sea, la cantidad de gramos de polímero que se necesita para tener un mol de grupo sulfónico depende de esa relación. Y básicamente entonces EW está dado por esta fórmula simple, donde si uno pone n igual a 4 acá, resulta que para el Nafion uno tiene este peso molecular. Esto es lo que determina básicamente también otra propiedad importante, que es la cantidad de grupos ionizables. Es decir, mirando esto como al revés, la cantidad sería la inversa del peso equivalente, la cantidad de moles de grupo sulfónico por masa de polímero. Da una idea de la cantidad de grupos de protones que puede tener la membrana. Esto representa una compilación de propiedades del Nafion. El Nafion comercialmente se vende en... Estos son los nombres comerciales que DuPont le puso a su Nafion. N115, 117, 1110, NR211, NR212. Básicamente la diferencia está, como ustedes ven, la diferencia fundamental es el espesor. Las membranas más delgada es la de estas tres primeras, es la 115. Estos números aparecen medio raros, pero en realidad son números enteros cuando uno lo expresa en mils. Es una unidad de espesor. Esto creo que son 15, 17 y 20 mils, que corresponden aproximadamente, esto en determinadas condiciones, ¿no? Porque la membrana de Nafion, al ser una membrana que tiene grupos iónicos, se hidrata, y el espesor de la membrana depende del grado de hidratación. Entonces, cuando uno habla del espesor de la membrana de Nafion, tiene que indicar primero a qué temperatura lo hace, porque obviamente también una expansión térmica, que no es muy grande, pero digamos, no es lo mismo la membrana de Nafion a 20 grados que a 80 grados, algo se expande, muy poquito, pero se expande. Pero además hay que especificar cuál es la humedad relativa, porque a medida que la membrana toma agua se empieza a hinchar. Entonces es más, los espesores a los cuales están dados estos valores, la humedad relativa es 50%. Al 50% de humedad relativa, la membrana toma una cantidad de agua fija y los espesores en esas condiciones son 127, 183 y 254. A partir del 2004, o sea, no hace tanto, 15 años, DuPont empezó a fabricar unas membranas que se llaman estabilizadas, que tienen espesores bastante menores, y son las que se utilizan actualmente para celdas de combustible comerciales. Por ejemplo, Valar utiliza esta. Tienen espesores que son, fíjense, 25 y 50 micrones, bastante más bajos que las membranas originales. Los pesos equivalentes, o sea, la cantidad de gramos de polímero por grupo sulfónico no varía mucho, están todos entre 990 y 1100. Esto es la capacidad de intercambio iónico, lo que yo les decía, que sería un poco la inversa del DW, o sea, la cantidad de equivalentes de grupos sulfónicos, o sea, de protones que tiene una membrana por gramo. Las conductividades son todas similares, están alrededor de los 100 milisiemens por centímetro. Fíjense, comparen esto con los valores que tenían las primeras membranas que usó la gente en General Electric, que eran entre 8 y 30. O sea, el Nafion está en 100. O sea, está casi 3 veces mejor que las membranas con las cuales se empezaron las celdas PEM. Esto es la permeabilidad
hidrógeno, que es muy baja, para estas no hay valores, aunque yo después les voy a dar, hay valores publicados en algunos trabajos científicos, pero no por el fabricante. La densidad de la membrana está alrededor de 2. Esta densidad también es en estas condiciones, ¿no? 23 grados centígrados y con 50% de humedad relativa. Es interesante, creo que después les voy a dar la guía de problemas con algunos problemas adicionales, es calcular con estos datos, con el dato de la peso equivalente o la capacidad de intercambio iónico que tiene la membrana y la densidad, ustedes pueden calcular cuál es la cantidad de protones por centímetro cúbico que hay en la membrana. Les pido que hagan la cuenta de eso, como ejercicio para el jueves. Y después lo charlamos, pero van a ver que es una concentración de protones muy grande, es equivalente a un ácido sulfúrico concentrado. El ejercicio es para que ustedes más o menos puedan comparar de qué concentración de protones por centímetro cúbico o por litro estamos hablando que hay en una membrana. Los módulos de fuerza, bueno, ustedes no están muy acostumbrados a estos valores, pero son propiedades mecánicas relativamente buenas, son membranas resistentes, tanto a la tensión como a la fuerza. Lo que más interesa esto es a la fuerza, ¿no? Porque como yo les decía, las membranas en un stack están sometidas a un esfuerzo de compresión, no de inundación. Y la expansión lineal es una medida de cuánto la membrana se expande desde que está seca hasta que está totalmente hidratada. ¿Okay? El cambio de espesor, por ejemplo, es del orden del 10%. O sea que si la membrana originalmente tenía, por ejemplo, 120 micrones de espesor, cuando está totalmente hidratada tiene 132 micrones. De ese orden de magnitud de la expansión. Vamos a hacer un descanso acá y después seguimos.